El trabajo de Perelman, que está ligado también a otros varios artículos, a otro texto que se llama El Imperio Retórico, etcétera, pero el fundante es La Nueva Retórica, es un tratado, ¿no?, de la argumentación. En realidad no es un libro que uno utilizaría para dar un curso, por ejemplo, ¿no? Es una especie de enciclopedia, ¿no?, un tratado, como dice su nombre, para referirse a él y resolver ciertas cosas o ver determinadas orientaciones de las técnicas para producir la adhesión en un auditorio, y esa es la característica de Perelman, ¿no? O sea, introduce en esta nueva teoría de la argumentación, en esta teoría de la argumentación contemporánea, el punto de vista retórico, ¿no?, frente al punto de vista previo de Ness y Crosskey-Williams, ¿no? Y en ese sentido él habla de los distintos tipos de auditorio, trata de precisar cómo observa él la manera de acercarse a esos distintos tipos de auditorio, ¿no?, la búsqueda del consenso más amplio de un auditorio, entre paréntesis, universal, ¿no?, entre comillas, universal, y cómo resolver las diferencias partiendo del punto de vista filosóficamente muy interesante, que en realidad no es de él, en realidad él lo adapta al ámbito de la argumentación, pero es su maestro el que lo induce en esos terrenos, ¿no?, partiendo del punto de vista de que si algo se discute, tiene que haber un suelo común mínimo, ¿sí? Porque si no hay un mínimo suelo común, entonces pues no hay discusión, ¿verdad? Nos liamos a golpes, ¿no? Entonces siempre que hay algo en disputa, al menos hay un punto donde anclarse, en donde hay comunidad, ¿no? Y parte de una experiencia de la tradición en el que él viene, de tratar de reconocer los diferentes y ver cómo salir de las discusiones, sobre todo cuando hay una incompatibilidad extrema, ¿no? Y eso es quizá lo que hace muy interesante la perspectiva de las técnicas de adhesión que recupera Perelman, junto a su visión de que siempre se habla en el aspecto retórico para un auditorio, ¿no? ¿Sí? Y cuáles son las características de ese auditorio. Entonces, él reconoce como su punto de partida, él lo dice en algún texto, no recuerdo en cuál, él habla de que la verdad no es manifiesta, dice él, si no recuerdo mal, si no parafraseo mal el original francés, parece que así dice él, no, la verdad no es manifiesta, en el sentido de que cuando empezamos una discusión no está establecida la verdad, a diferencia de un sistema lógico, ¿no? En un sistema lógico de antemano tenemos formulados los valores de verdad, ¿no? Y aquí no, dice, aquí la verdad no es manifiesta, sino que se descubre en el proceso de la discusión, en el proceso de la exposición. Incluso podríamos pensar que de alguna manera al hablar, aún en la perspectiva retórica total, la verdad se nos revela en el proceso mismo, ¿no? Como esa cuestión que todos hemos experimentado de que en ocasiones uno no sabe lo que sabe, por así decir, ¿no?, sino que en el momento mismo de exponer surge algo que es producto de todo lo que está atrás, pero que no sabíamos con precisión en un momento previo, ¿no? Y cuanti más, dice Perelman, cuando se está entre dos o más individuos o más grupos, porque la confrontación y el reconocimiento de los puntos de vista del otro hacen que surja una verdad que no estaba antes ni en mí ni en el otro, ¿no? Entonces, los puntos de vista de partida son muy diferentes a los de la tradición, tanto argumentativa de multisecular grecolatina y medieval,
como diferente a los puntos de vista cartesianos y empiristas, ¿no? Y lógicamente entonces se va a tener un punto de vista muy diferente frente a la evidencia, ¿no? Que de hecho en el tratado de la argumentación de la nueva retórica se le dedica un parágrafo largo al problema de los hechos y al problema de la evidencia, cuando se clasifican los distintos modos de las técnicas de provocar la adhesión en un auditorio, ¿no? Que él divide en la que se refiere a los hechos, la que crea los hechos, ¿no? Con el modo de argumentar, etcétera, ¿no? Sus clasificaciones de los argumentos, ¿no? Entonces, Perelman aporta todo eso, ¿no? Una perspectiva de la verdad, una constitución de los tipos de auditorio desde la perspectiva teórica, una recopilación de técnicas de adhesión clasificadas de manera tripartita en su perspectiva, que después algún alemán va a tratar de reformular, un hombre que se llama Kim Pointer, retoma Perelman y trata de poner como otro sistema en lo que a él le parece, como buen alemán, un poco desordenado, y entonces trata de rearticular la propuesta de las técnicas de adhesión perelmaniana, pero que más allá de estar de acuerdo o no con Kim Pointer, indudablemente fueron el primer trabajo contemporáneo profundo, sistemático y amplio sobre esas técnicas de adhesión que prácticamente se habían perdido, ¿no? O sea, varios siglos en algunos casos, según el país europeo donde se estuviera, donde se habían perdido. Curiosamente, en América Latina y en México no estaba tan perdido el asunto, porque como nosotros veníamos de la tradición lusohispana, ¿no? Los españoles trajeron, ¿no? La perspectiva de la argumentación católica, y tenemos como nuestra propia historia en estos aspectos, ¿no? Desde allá, desde Alonso de la Veracruz y otras, ¿no? Y en nuestros programas de educación hay como otras corrientes, ¿no? Todavía a mediados, fines del siglo XIX, se reintrodujeron aspectos de la argumentación silogística con el positivismo, y en las tradiciones católicas de las escuelas no públicas había también determinados aspectos ligados a estas cuestiones, o sea que nuestra historia no es exactamente igual a la del pensamiento europeo o estadounidense o canadiense, ¿no? Pero en general pues sí hubo una ruptura muy grande, una desacreditación muy grande, sobre todo de la perspectiva retórica, pero también un desconocimiento muy grande de la perspectiva dialéctica en los siglos previos, digamos, a la segunda posguerra mundial, ¿no? Entonces, ese es parte del trabajo de Perelman, y en el caso de su contemporáneo Stephen Toulmin, en la tradición de habla inglesa, y aquí es importante esta cosa de las tradiciones, porque nosotros en América Latina tenemos cierta tendencia a la fusión, ¿no? Como la huella del eurocentrismo y del colonialismo es aún hoy tan dura, ¿no? Muchas veces no tenemos un punto de vista propio de las cosas, porque pues ahora sí que nos cortaron la cabeza literalmente, ¿no? Y entonces retomamos de distintos aspectos y reunimos y tratamos de sintetizar, y ese es un aporte latinoamericano muy común en los ámbitos del conocimiento. Pero eso que a nosotros nos es como natural, es parte de nuestra condición teórica y de la historia de nuestras ideas, en el ámbito estadounidense o europeo es insólito, ¿sí? O sea, todavía a la fecha yo estudié una maestría en Canadá y un estudio que no existe hoy en día, que es como un intermedio entre maestría y doctorado en Francia, ambos en argumentación, y prácticamente se arrancan la cabeza por ser de un país o de otro, hasta el grado del desconocimiento. O sea que si toman algo no reconocen la fuente de otro país, ¿no? Sobre todo en ciertas confrontaciones como la inglesa y la francesa, o la francesa y la alemana,
O sea, la separación es drástica, ¿no? Esta cuestión de la civilización europea, yo siempre la pongo entre comillas porque la conocí demasiado cerca. Me parece que los salvajes latinoamericanos somos infinitamente más civilizados en muchísimos ámbitos filosóficos, políticos y de las ideas y de la práctica concreta, ¿no? El grado en que se han agarrado a sablazos en ese continente no es en balde, ¿no? También por eso tienen ciertas ideas progresivas y de la conciliación y de la paz tan fuertes, ¿no? y de la unidad. Entonces eso se refleja en el ámbito argumentativo porque la separación de escuelas entre naciones es muy fuerte ahí, ¿no? Entonces Stephen Toulmin viene muy de la tradición wittgensteiniana, él sí de manera reconocida. Crossway-Williams como que está en un cierto horizonte, pero Stephen Toulmin sí de manera consciente está en esta tradición del segundo Wittgenstein, ¿no? Y él plantea varias ideas muy importantes. Siempre se dice en el ámbito de la teoría de la argumentación y de las discusiones que él tiene una perspectiva dialéctica. Mi entender siempre ha sido que es más bien una mayéutica de la argumentación, más que una dialéctica. O sea, es como extraer la verdad a partir de un intercambio, ¿no? Y así concibe, ¿no? el proceso argumentativo. O sea, planteada una cierta dificultad o una cierta limitación del conocer sobre una pregunta y cómo responderla, entonces vamos extrayendo a través de interrogaciones lo que sigue en el proceso de dilucidación del punto de vista, ¿no? Y además de esa mayéutica del proceso, él propone una noción que le llamamos el campo de la argumentación, ¿sí? Él introduce esta cuestión del contexto, mientras que Arnenes trataba de dilucidar cómo se precisa una proposición en un contexto dado, ¿no? Y Crossway-Williams trataba de decidir cómo el propósito aclara el malentendido. Toulmin busca determinar cómo un campo de conocimiento, un campo de práctica, determina la validez de los argumentos. Es decir, que si bien hay ciertos aspectos de carácter formal que pueden ser lo que él llamaba campo invariantes, ¿no? En general ya al aplicarse en un terreno concreto del conocimiento, hay determinados aspectos, las garantías, lo que hace que algo sea válido es campo dependiente, ¿no? Y no se manifiesta de la misma manera, incluso algo tan abstracto como la posibilidad en estética que en matemáticas, ¿verdad? Entonces, él aporta esta perspectiva de los campos de la argumentación. Y además de la mayéutica y la reflexión sobre el carácter campodependiente de determinados aspectos de la argumentación, él nos hace ver también otros aspectos sobre lo que él llama el esquema de la argumentación, ¿no? O sea, él hace una abstracción de todo ese proceso argumentativo y nos comenta que cuando nosotros iniciamos una discusión, bueno, lo que se necesita es un punto de vista, ¿no? O sea, si no, pues no hay argumentación. Si no hay punto de vista, no hay una toma de partida, no existe la argumentación.